por favor. El día de hoy, como lo acordamos, vamos a informar al pueblo de México sobre la situación de emergencia que se provocó por las nevadas y que llevó a dejar sin energía eléctrica a miles de personas, usuarios del norte de nuestro país. Desde que se produjo esta emergencia, los trabajadores, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad han estado atendiendo el problema. Ya es sabido, aunque no está de más recordarlo, porque a veces los medios de información en nuestro país, los que no nos ven con buenos ojos, solo ven el árbol y no el bosque. Entonces, para ellos el problema es en México. En el caso de la pandemia, por poner el ejemplo, no se entiende de que es una pandemia, que como el nombre lo indica, es una crisis de salud sanitaria mundial. Es lo mismo en este caso, aunque el problema se origina incluso en Estados Unidos, en Texas, para ser precisos. Todo el cuestionamiento es a la Comisión Federal de Electricidad, al Gobierno de México. Por eso es muy importante pues tener todo el panorama. Hubo un expresidente que hasta puso en su red, en su Twitter, de que ya era el segundo o el tercer apagón, ¿no? Lo que mostraba el mal manejo, la ineficiencia de la política energética del país. Aprovechan pues para atacar al nuevo gobierno y sobre todo al proceso de transformación que se está llevando a cabo, que es lo que no les parece, porque ellos quisieran que se mantuviese o continuara el régimen de corrupción que imperaba, el régimen de privilegios, el régimen antipopular, contrario al pueblo. Entonces están molestos y por eso todas las distorsiones en el manejo de la información, en la mayoría de los medios de información, que siguen estando bajo el control de los que se beneficiaban del antiguo régimen. Entonces, por eso se decide informar el día de hoy, para que el pueblo de México, que lo sabe, porque la gente tiene un instinto certero, conozca lo que están haciendo los trabajadores mexicanos y los técnicos mexicanos, que es la verdad algo excepcional.
Ya hemos hablado de cómo cuando hay huracanes, cuando hay inundaciones, se interrumpe el servicio y a los 2, 3 días ya se restablece el servicio por los trabajadores. Esto no sucede, ¿eh? También no se vaya a pensar de que así es en todas partes. Hasta en las naciones más importantes en lo económico, las potencias, no se actúa así, con tanta eficacia. Hay tormentas, hay huracanes en otras partes y tardan para restablecer el servicio de energía eléctrica 15 días, un mes. Entonces, a lo mejor me estoy extendiendo mucho y ofrezco disculpas por este prólogo, esta introducción, pero es importante que se reconozca lo que hacen los mexicanos, la capacidad que tenemos, la fortaleza que tenemos por nuestros trabajadores, por nuestro pueblo. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, vamos a informar. Va a introducir Eliseo Bartlett y luego los funcionarios responsables de la Comisión Federal de Electricidad y al final todas las preguntas de ustedes y las respuestas. Muchas gracias, señor presidente, por esa invitación para que podamos presentarle al pueblo de México, a final de cuentas, lo que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad, que me honro en presidir, y como lo ha dicho el presidente, es una gran empresa nacional, es la empresa más grande del país, es la empresa que garantiza, es la empresa, ella, CFE, es la que garantiza al pueblo de México el fluido que es un derecho humano, a las fábricas, a las ciudades, al campo, es la Comisión Federal de Electricidad. El viernes pasado hubo un enorme problema en Texas, lo conocen todos, una tormenta, un clima que congeló pozos, congeló gasoductos. Y como nosotros tenemos, y esa fue una herencia que recibimos, tenemos gas que proviene precisamente de Texas, los famosos gasoductos que tanto se habló, ¿verdad? Nos proveen de gas al país. La situación se tornó dramática el viernes en la mañana y eso nos llevó a tener una reunión de emergencia durante todo el día, durante todo el viernes, para llegar en la noche a concluir con el director del SENACE, que es el encargado de manejar todo el despacho de la electricidad. Tuvimos una reunión, los diferentes responsables de la CFE y el SENACE, para llegar a la conclusión de que había que declarar una emergencia operativa de inmediato, es decir, establecer un estado de emergencia que se organizó el viernes en la noche y empezó a operar el sábado. De esa manera llegamos a un acuerdo de cómo íbamos nosotros a enfrentar la emergencia, ¿verdad? A través de la movilización de todas las plantas de la CFE, de todos los tipos de combustibles alternativos para poder enfrentar el problema de la falta de gas que paró un número importante de plantas a partir de esos días. Hemos estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado.
hemos utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores en todo el país, que manejan las redes de transmisión, de distribución y las plantas de generación, hemos podido sustituir ese vacío que deja el gas que no ha llegado a nuestro país. Estamos realmente muy orgullosos. El presidente ha estado informado permanentemente de esta situación, porque mantener el fluido eléctrico pues es mantener la vida del país económica, social, domiciliaria, etcétera. Vamos a presentar cómo se dio este fenómeno, cómo llegamos al acuerdo con el SENACE para establecer las estrategias que nos permitieron mantener el sistema funcionando con algunos momentos delicados que ya va a explicar. El director del SENACE está con nosotros, el responsable del despacho, ¿verdad? Nos va a explicar ese fenómeno del despacho y de manejar y de subir las plantas. Vamos después a presentar la generación, es decir, hemos estado generando con todo lo que tenemos. Las plantas que algunos dicen que ya había que cerrar, todas han funcionado, ¿verdad? Carlos Morales Mar nos va a explicar. Y finalmente CFE Energía, que es la entidad de la CFE encargada de los combustibles de todo el sistema, nos va a platicar cómo se dio este fenómeno en Estados Unidos, el gran problema que generó y cómo lo hemos atendido. Está también el director Nevares de distribución, que es quien baja la electricidad a todos los lugares, desde una pequeña casa hasta una planta, un hospital, etcétera. De manera que le voy a pedir al director del SENACE que nos presente cómo atendió la problemática. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muchas gracias por permitirnos hacer esta comunicación a Pueblo de México. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a presentar las acciones que se realizaron para asegurar el suministro eléctrico ante el Frente Frío número 35 en el norte y noreste del país, donde principalmente tuvo estragos. Adelante. Tenemos como contexto que se nos anunció ya el pronóstico del tiempo. Teníamos ya unas condiciones muy severas en la parte norte del país, en donde como cuestión paralela se nos informó que había problemas de congelamiento de ductos y cierre de producción en el gas natural en Estados Unidos, lo cual pues representó un riesgo de déficit de capacidad de generación, como lo comentó el director general de la CFE, Eliseo Bartlett. En la siguiente lámina empezamos a comentar, a platicar la cronología de las cosas que fuimos haciendo. Tuvimos esta reunión directiva toda vez que la CFE nos informó que identificó incremento de costos en el gas natural hasta alrededor de 200% ese mismo día viernes. Y con los antecedentes que teníamos ya del déficit de gas en Texas, pues se identificó como urgente llevar a cabo esta reunión para coordinar las acciones inmediatas con la CENER, la CRE, el SENACE, CFE, CFE Energía y los demás participantes integrantes de la industria eléctrica y también CFE Transmisión. El mismo día 12, atendiendo a las responsabilidades que tiene el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, que me honro presidir, atendimos esta responsabilidad de control operativo. ¿Qué es el control operativo? Es la coordinación de todos los integrantes de la industria eléctrica, la CFE, la generación, todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico para garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional. Como medidas, identificamos las reservas de inventarios de combustibles alternos al gas. Se hizo un plan de sustitución de estas centrales eléctricas a gas por combustibles alternos.
Se implementaron guardias 24/7 en la red nacional de transmisión y también en las centrales eléctricas, y se activaron mesas de trabajo de especialistas para monitorear las condiciones operativas. CFE Energía, como se comentó, nos notificó a las empresas de generación. También las empresas de generación notificaron al SENACE en la siguiente lámina. Y nosotros, con nuestras atribuciones, inmediatamente declaramos el estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional. Con esta condición, implementamos el plan de acción en la siguiente lámina de la sustitución de gas natural a combustibles alternos. Se llevaron a cabo diversas reuniones el mismo sábado 13 por la tarde para coordinar todas estas actividades con los diferentes actores, incluyendo también a Senagas por la responsabilidad de la operación de la red de ductos del país. Y todo con la finalidad de tomar acciones para la confiabilidad del sistema. El día domingo continuamos con estas reuniones en coordinación también con las empresas de generación, Senagas, CFE Energía, transmisión y distribución, así como también las empresas de generación, y todo tendiente a que este plan que diseñamos de inicio se fuera cumpliendo poco a poco. Recuerden que estas centrales eléctricas pues no entran de forma inmediata, llevan un proceso de arranque para subirse a la red. Adelante. En la noche del día 14 de febrero tuvimos diferentes fallas, ya con esta se agravó el problema del frente frío de las bajas temperaturas, tuvimos congelamientos de infraestructura, de generación, y se perdieron 6.591 megawatts de generación. Todo esto a base de gas natural. Ya con esta situación, perdimos en la siguiente lámina, tenemos una lista de las centrales que se fueron perdiendo. Ya teníamos ese escenario que iban a perderse, ya estábamos preparados y ya se operó el plan. En la siguiente, teníamos en la mañana del día lunes un déficit, estábamos supliendo este déficit con la generación hidroeléctrica, diésel y de combustóleo principalmente en las áreas del sur para soportar a las áreas del norte. A las 6:19 de la mañana del día lunes se presentó una primera falla. Debido a estos frentes fríos tuvimos una falla técnica en una línea de transmisión. Fue la primera interrupción del servicio que se presentó, duró únicamente 3 minutos, 2 minutos duró, y después a las 7:48 ahora tuvimos una segunda falla técnica, pero ahora de manera simultánea. ¿Esto qué quiere decir? Que perdimos 2 elementos en la red debido a estos fenómenos meteorológicos. Y cabe señalar que teníamos altos niveles de transferencia de energía del sur al norte, y bajo esa condición tuvimos una afectación fuerte en el suministro en las áreas norte y noreste del país, que involucran los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la siguiente, por favor. Esta es una lámina, este es nuestro sistema eléctrico nacional. Son 8 áreas de control que están en la parte, gracias, en el sistema interconectado nacional, y pueden ver ahí una línea roja punteada, es la parte donde tenían afectación de generación el sistema. Eso era a las 6:18 previo a que se presentaran las fallas. En la siguiente lámina, como ustedes pueden ver aquí, debido a esta falla técnica en las líneas, tuvimos la afectación al suministro en estas regiones del país. Es una afectación en donde se pierde la energía por completo en todos los hogares, las industrias, y procedimos a hacer la recuperación. Cabe señalar que teníamos, como ya dijimos, pérdida de recursos de generación en esas áreas por falta de gas. Adelante. Se inició el proceso de restablecimiento a las 7:51. A las 18:30 ya teníamos recuperado el 75% de la carga afectada, de todos los usuarios que tenían pérdida de energía, gracias a la entrada en operación de más centrales hidroeléctricas, de centrales fotovoltaicas también, a base de combustóleo, de diésel y de gas natural que contábamos todavía en ese momento. Adelante. Estas son las centrales eléctricas que entraron a
recuperar esta carga perdida. Adelante. Posterior a ello teníamos todavía un déficit. La generación que salió por falta de gas no se había recuperado a la hora de la demanda pico. ¿Qué es esto? A la hora que todo el mundo prendemos nuestra energía, nuestra luz, alrededor de las 6:30 empieza ya a subir más el consumo de energía. A esa hora tuvimos un déficit y para conservar el balance carga-generación en el sistema y asegurar la confiabilidad de todos los habitantes en el país, hubo la necesidad de hacer cortes rotativos de carga por un monto de 1,532 megawatts en varios estados. Esto es para ir salvaguardando la seguridad de todo el sistema interconectado. Recordemos que todo está conectado, entonces tenemos que asegurar que no se desbalancee el sistema. A las 23:20 ya teníamos recuperado eso que habíamos perdido en el pico, pero continuábamos afectando 2,200 megawatts en el área del norte. Adelante. El mismo martes 16 tenemos aquí ya la recuperación y las centrales que entraron. Entraron 11 centrales para solventar esta pérdida de generación. Hubo un esfuerzo muy grande de la CFE, también de productores independientes, para poder subir esto a la red y compensar la pérdida que teníamos. Adelante. A las 18 horas contábamos con una afectación de 1,700 megawatts y teníamos algunas otras centrales que iban entrando en operación. Cabe señalar que algunas centrales, por las condiciones adversas de temperatura, tuvieron problemas técnicos para entrar, también aquí las referimos. Recuerden que son condiciones fuertes de bajas temperaturas. Adelante.